¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más del estudio de la Biblia. El día de hoy le damos la bienvenida en nuestra casa al pastor, a Gustavo, a Job. Nos da gusto que estén aquí con nosotros, nos da gusto ser anfitriones de esta transmisión y que esperamos sea y llegue a transmitir un buen mensaje hacia todas las personas que nos están viendo, sin importar si es un smartphone o una tableta o cualquier lugar geográfico a donde esta transmisión está llegando. Vamos a comenzar con una pequeña oración para gloria de esta transmisión y de este estudio bíblico. Inclinamos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por brindarnos la oportunidad de estar una vez más en un estudio de tu palabra. Te pido por favor ilumines y pongas las palabras correctas en las personas que nos van a guiar durante este estudio, para que la transmisión nos llegue, nos enseñe y nos ayude a reflexionar cosas de nuestra vida cotidiana y nos ayude a cambiar cosas que estemos haciendo de manera errónea. Te lo pedimos en la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Luis Alberto, Nayeli, muy amables. Nos da muchísimo gusto regresar a este hogar donde disfrutamos, ¿verdad?, no solamente la camaradería y la amistad de ustedes, sino también la posibilidad de un estudio. En esta ocasión nos toca abrir la Sagrada Escritura en el libro de Josué, capítulo 6. Vamos a terminar en esta serie que, Job, yo creo que sería bueno que nos hicieras una especie de resumen, ¿verdad?, algún bosquejito, para recordarnos lo que hemos estudiado y concluir con el capítulo. Por cierto, les invitamos para que le den compartir y para que otras personas, ya sean amigos de ustedes, familiares, se puedan unir a esta transmisión que estamos haciendo desde este lugar. Muy amables, y permítanme entonces darle lectura a donde se va a concentrar nuestra atención en esta ocasión. Capítulo 6 del libro de Josué, versículos 16 en adelante. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Ahora bien, Josué les había dicho a los 2 exploradores: vayan a casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro, fuera del campamento israelita. Y voy en el versículo 24. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. Versículo 26.
En aquel tiempo, Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Y termina el capítulo: el Señor estuvo con Josué y éste se hizo famoso por todo el país. Job, ¿qué nos puedes comentar en esta ocasión acerca de los versículos? Bueno, voy a hacer una recapitulación de los pasajes anteriores. Del 1 al 5 vimos las instrucciones antes de la batalla. Exacto. Del 6 al 15, las instrucciones durante la batalla. Y en estos versículos del 16 al 27 son las instrucciones después de la batalla. En el primer pasaje, del 1 al 5, instrucciones antes de la batalla, vimos que somos tentados a pelear nuestras batallas en nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades, conocimientos o con nuestra fuerza de voluntad, la cual es vana. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha entregado todo, lo vimos, ¿no? No peleamos, dice, no se trata de obedecer la ley para obtener la victoria, sino que la victoria proviene de lo que Dios ya ha hecho. Y recordamos esa frase de que no luchamos para conseguir la victoria, sino que peleamos desde la victoria de la cruz del Calvario. Durante la batalla también vimos que el pueblo de Israel dio una vuelta cada día, hasta el séptimo día que dieron 7 vueltas. Exacto. Entonces, ahí vimos que somos tentados a dejar de caminar en fe, porque según nosotros no está pasando nada, ¿no? Estamos dando vueltas y no vemos que pasa nada, ¿no? Entonces, aprendimos que Dios cumple sus promesas, aunque las circunstancias nos digan que no está pasando nada, y que las batallas fortalecen la fe cuando dejamos que Dios actúe, y no cuando nosotros queremos tomar las batallas a nuestra manera de ver, ¿no? Leíamos varios pasajes. Pero en esta ocasión, en los pasajes del 16 al 17, si se dan cuenta, no hay registro de una batalla. No se menciona al ejército de Jericó peleando contra el ejército de Israel. Solo se dice que Israel tocaron las bocinas, toda la gente gritó y avanzaron, quemaron la ciudad, tomaron el oro, la plata, el bronce y el hierro, lo apartaron para Jehová, pero en ningún momento se menciona un registro de una batalla. Es decir, no hubo resistencia. Y eso es claro en la narración del pasaje. Entonces, esto reafirma lo que ya hemos visto pasajes antes, que la victoria ha sido dada. De hecho, el primer versículo, el 16, nos lo recordó, que dice Josué: gritad porque Dios ha entregado la ciudad. Recordó lo que Dios les había dicho, ¿no? Sí, prometido. También leímos que en Hebreos capítulo 11 dice que por fe cayeron las murallas de Jericó, ¿no? Entonces, haciendo este énfasis de que ellos no veían que pasaba algo, pero en realidad Dios estaba haciendo todo. Y entonces cayeron las murallas. Pero en este último pasaje vemos que no hubo resistencia, que no hubo batalla. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Y hoy vamos a ver tres puntos que Dios da después de la batalla. Y esos hay que conservar. Pero, ¿cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida práctica? ¿Cómo lo vamos a ver en la actualidad? Esto no quiere decir que si tenemos a alguien que nos ofende o que nos está haciendo algo malo, le vas a dar 7 vueltas y le vas a gritar en la cara, ¿no? Lo vas a afrontar. Exacto. Eso no. ¿Cuál es nuestro enemigo? Así que vamos todos a Efesios capítulo 6. Acompáñenos, Efesios capítulo 6, versículos 10 y 13. Efesios 6, ¿verdad? Capítulo 6, versículos 10 y 13. ¿Me ayudas, Sí. Beto? Leyendo porque está entrando ahí. Ok. Efesios 6, Del 10 al 13. del 10 al 13. Una palabra final: sean fuertes en el Señor e en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, y así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Ok.
Aquí hay varias cosas que quiero enfatizar. Primero, inicia el pasaje que leímos del 10 al 13, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? En su gran poder, sean fuertes en Él. Una vez más, que Dios nos ha dado la victoria y hay que caminar en fe. Aquí tampoco se registra una batalla, no sé si se dieron cuenta. Las palabras que se repiten es mantenerse firme, estar prevalecer. Son otras palabras que en ninguna manera dice que te vas a influir, que hay una lucha. No sé si no es una batalla. No es una batalla, sino que estás manteniéndote firme. Obviamente el pasaje va a decir que hay dardos, que hay esto y aquello, pero todo tiene el énfasis para mantenerte firme. Incluso el último versículo dice, y después de habiendo acabado todo, es decir, después de la batalla, permanecer ¿qué? Firmes. Entonces vamos a ver esos 3 puntos. Obviamente que vamos a tener batallas espirituales, tentaciones, adicciones, todo esto que nos hace desviarnos del propósito que Dios nos tiene para nosotros, que es llegar a la imagen de Cristo, ¿no? Entonces vamos a ver los 3 puntos. El primero, no dejes ningún sobreviviente vivo. ¿Cuál fue la orden? Mata, exterminar con todo. ¿Y por qué tenía que exterminar con todo? Algunos dicen que injusto, ¿por qué Dios tiene que matar jóvenes, niños, mujeres, ancianos, hasta los animales? Eso inclusive es una de las de las situaciones menos comprensibles cuando hablamos de un Dios de amor, ¿no? Exacto. Pero si recordamos, habían pasado 400 años de misericordia de Dios. Mientras el pueblo de Israel estuvo en Egipto, tuvieron tiempo para arrepentirse. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, tuvieron 40 años. Y recordamos que cuando estaban con Rahab, hemos oído de lo que Dios ha hecho, conocían la ley, lo vamos a ver más adelante, conocían la ley de Moisés, y también conocían toda esta historia del Dios, ¿no? De amor y de misericordia, y ellos preferían servir a sus dioses. ¿Recuerdan? Hablamos del temor al hombre, ¿no? Temor a todas sus posesiones, temor a su vida, de placeres que tenían, temor a perderlo todo, ¿no? Entonces estos hombres ofrecían a sus hijos bebés a dioses, los quemaban vivos. Tenían este tipo de prácticas que Dios había dicho que no había que hacer. Tuvieron 440 años de gracia, no quisieron abandonarlo, entonces Dios dice, exterminen con todo. Entonces, en nuestra vida también suele pasar lo mismo. Cuando conocemos a Dios tenemos antiguos residentes, ¿no? Hábitos, adicciones, vicios, tentaciones, todo esto que Dios dice no hay que dejar nada vivo. Y hay que recordar los 3 pasos. La victoria nos ha sido dada, caminamos por fe, no por las circunstancias. Y número 3, parte de esto es que no hay que dejar a ningún sobreviviente vivo. Y esto lo va a hacer Dios, ¿no? Que no hay resistencia. Entonces vamos allá al libro de Efesios, no nos vamos a mover mucho. Efesios capítulo 4, vamos a ir 2 capítulos atrás. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Nayeli, ¿nos puedes ayudar, por favor? Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. No, ya me pasé, ¿verdad? Bueno, hasta ahí está bien. Pero habla de lo que el pasaje de Josué se está refiriendo. ¿Por qué? Porque aquí hay una palabra que resalta, el versículo 18, entendimiento entenebrecido. Ahorita vamos a ver qué es eso.
Y dice, ajenos a la vida de Dios, es decir, que andaban en la ignorancia, en la dureza de su corazón, ¿no? Y se entregaron a todos sus placeres, a todo lo que ellos deseaban, ¿no? Y dice que cuando llegamos a Cristo esto ya no debe ser así, porque el propósito al cual hemos sido llamados, lo menciona el versículo 24, que es vestidos del nuevo hombre, creado según en Dios en la justicia y santidad de la fe. Y esto es a través de Cristo, porque de Él hemos oído, de Él hemos sido enseñados, conforme a toda la verdad que está en Él, dice este pasaje. Una de las situaciones que se ha comentado a través de los años es el hecho de que nos acostumbramos, es decir, somos seres de costumbres, y así como nos acostumbramos a las buenas cosas, bueno, algunos se acostumbran a la buena vida y todo eso que decimos, ¿verdad? Y está muy bien, pero estamos hablando de más bien de situaciones de otro tipo, ¿verdad? Donde nos acostumbramos a buenas cosas, a tener valores, a ser personas de bien, bien portados, obviamente, hablar con la verdad y todas esas características que Dios espera de personas como sus hijos. Sin embargo, por otro lado, también está el hecho de acostumbrarse a lo malo, ¿no? Y así como nos podemos nosotros ir acostumbrando a lo bueno y experimentar lo bueno, pero también especializarnos y adentrarnos en lo bueno, por el lado contrario también hay insatisfacción incluso de lo malo. Es decir, se va avanzando en la maldad a tal grado de que ya no hay satisfacción por algo, y obviamente eso, pues el individuo se va hundiendo. Por supuesto que llega un momento donde, como sucedió aquí, ¿verdad? Dios dice, ¿sabes qué? Ya es suficiente, yo tengo un remedio, y claro, el remedio no es nada agradable para nosotros, pero lo importante es que hay suficiente tiempo. Dios nos da suficiente tiempo, suficientes oportunidades para cambiar de lo malo a lo bueno. Claro. Y es este entendimiento entenebrecido que causa no pasar a ese lado bueno, ¿no? Pero no sin el mal. Pero ¿qué es este entendimiento entenebrecido? Vamos a Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Lo quieres repetir? Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. Aquí dice, porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, Pablo, sí, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Una vez más. ¿Cuándo se da este entendimiento entenebrecido? Dice el versículo, cuando habiendo conocido a Dios, no le glorificas como Dios y no le das gracias. Entonces, esto es lo que en teología los teólogos llaman como la revelación general de Dios, que es a través de la naturaleza, a través de la ley escrita en nuestro corazón, de donde sabemos que robar es malo, matar es malo, todo a la ley natural, ¿no? Pero también hay una revelación específica que es a través del Hijo, a través de Jesucristo, y la revelación pues a través de las Escrituras, ¿no? Entonces, cuando alguien, ya sea por uno de estos tres medios, conoce a Dios y no le glorifica como a Dios, entonces no le da gracias. No le reconoce, no le da gracias por la victoria, no le da gracias por caminar con fe, lo vimos en el episodio pasado, donde Dios nos dio todo para tener una vida piadosa. Y como no le damos gracias, pues yo lo merezco, y si yo lo merezco, no hay gratitud. Y entonces, como yo lo merezco, hago lo que yo quiero. Y como no obtenemos lo que queremos, entonces decimos, Dios es malo. Bueno, no lo hacemos así, pero eso es lo que queremos dar a entender, porque como Dios no nos da lo que nosotros queremos, y en el tiempo que queremos, entonces decimos, Dios es malo. Y entonces, por eso nuestro corazón se entenebrece, se oscurece. Es decir, no hay esa luz que brilla en nuestro corazón, por eso habla del corazón, ¿no? Entonces el versículo 2, el punto número 2 es, la misericordia de Dios es para siempre, pero nosotros no vivimos para siempre. Claro. Es decir, hay un tiempo de gracia, ¿no? Y Rahab lo aprovechó. Vimos su vida, de hecho creo que aquí lo vimos, ¿no? En el episodio sí, así es. de Rahab, que era una prostituta.
Y ella decidió obedecer a Dios, conoció a Dios, lo reconoció como Dios. ¿Recuerdan cómo dijo? Sí. Dios Sí. es el Dios de la tierra, Así del es. cielo, les ha dado todo. Y le dio gracias. Entonces, Dios tuvo misericordia de Rahab y fue liberada de la destrucción. Dios no quería la destrucción de estos hombres, pero como ellos se aferraron a su pecado, Dios destruyó el pecado y junto con ellos, y junto con el pecado a ellos, ¿no? Pues lo tenían tan abrazado que Dios los destruyó a ellos, ¿no? Entonces, eso es el punto número 1, es destruye a todos los residentes, no dejes a nadie vivo de tu manera antigua de vivir, pues ya eres una nueva persona. Número 2, la misericordia de Dios es para siempre, pero tú no vives para siempre. Sí. O sea, hay un periodo de gracia. Hay que aprovechar la oportunidad. Hay Entonces. que aprovechar. Y número 3, obedece la ley de Dios. Al principio, cuando veíamos este pasaje, veíamos que todo era contradictorio a lo que Josué había leído. Que decía, van a ir los sacerdotes al frente. Sí. Que van a sacar las trompetas del jubileo, las trompetas de carnero, ¿no? Los cuernos de carnero, perdón. Que va a ir el arca atrás de todo el pueblo. Entonces, como que todo esto no le cuadraba a Josué, ¿no? Incluso el 7º día, vamos a descansar. No, vamos a dar 7 vueltas, ¿no? Entonces, como que todo esto no. Pero al final, entonces dice, ahora sí obedece. ¿Y por qué dice, al final obedece? Porque primero viene la fe. Primero viene que confiemos en que Dios nos ha dado la victoria, confiemos en que caminamos por fe y no por las circunstancias, y una vez que ya lo conocemos, que le glorificamos como a Dios y le damos gracias, entonces ahora sí podemos guardar como consecuencia la ley, ¿no? La obediencia no es un requisito para la salvación, pero la obediencia es el resultado de la fe, sí, en la salvación que Dios nos ha dado. Inclusive es una forma de cómo los demás ven, ¿verdad? El efecto que tiene la salvación ya en nosotros. Exacto, es un fruto, es algo que no proviene de nosotros. Entonces, bueno, si no mal recuerdo, Andrew Bonar dijo, debemos estar atentos tanto el día después de la batalla como antes de la batalla. Antes de la batalla estás preparado, ansioso, alerta, y ya después como que te relajas y dices, no, también hay que estar despierto, ¿no? Alerta. Y quiero que vayamos a un pasaje muy peculiar que está en 2 de Samuel. 2 de Samuel capítulo 5, si no mal recuerdo. Vamos a ver el caso de David ya para terminar. El contexto, David es proclamado rey. Y entonces los filisteos se enteran. Entonces vamos a leerlo. Vamos a 2 de Samuel capítulo 5 del 17 al 25. Lo voy a leer, así que síganme. Y quiero que presten mucha atención. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, pero no lo buscaban para felicitarlo. Cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Jehová, es decir, pidió instrucciones, diciendo, iré con los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le respondió, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Ahí está, la victoria asegurada. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó aquel nombre Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Entonces primero vinieron, atacaron, David los venció porque recibió las instrucciones antes y después, antes, durante y después de la batalla, ¿no? No lo voy a analizar a profundidad porque quiero seguir leyendo. Versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir otra vez y se extendieron otra vez en el valle de Refaim. Lo mismo. ¿Y qué hizo David? Lo mismo. Y consultando David a Jehová le preguntó. Él le respondió. Ahora ya no está escrita aquí la pregunta, pero está la respuesta. Sí. No subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas como ruido de marcha sobre las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá de ti a herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, ahí está la obediencia. Claro. Jehová se lo había porque como Jehová se lo había mandado, hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Entonces vemos un mismo enemigo, vemos el mismo lugar donde acampan, vemos a David consultando, preguntando lo mismo, pero vemos que Dios responde
de diferente manera. Estrategias distintas. Estrategias distintas. Aunque sea el mismo enemigo, la misma tentación, el vicio, el mismo campo de batalla. Exacto, todo. Dios, hay que siempre preguntar las instrucciones. Porque de Dios es la victoria, por Él caminamos por fe y por Él nos mantenemos firmes. No es por nuestras fuerzas. Y eso es lo que el capítulo 6 de Josué nos quiere decir. Entonces, y termina diciendo este capítulo 6 con una maldición de Josué. Maldito aquel hombre que edifique esta ciudad. Es decir, pues no vuelvas a lo mismo, no vuelvas al mismo vicio, tentación, pecado, hábito. Destrúyelo por completo, no vuelvas a edificarlo, no regreses. Alguien en tiempos del rey Acab, en los tiempos de Elías, lo construyó en la ciudad de Jericó. Y se cumplió esta profecía. Murió su primogénito y su segundo hijo, ¿no? Como está escrito. De hecho, esto está en 1 de Reyes capítulo 16, versículo 34, pero no lo vamos a leer, porque quiero terminar con lo último que dice: Jehová estaba con Josué. Todas estas victorias que Dios tuvo, no fue Josué solo siguió instrucciones, le hizo famoso. Dice Proverbios, y con esto acabo, Proverbios 13:6, la justicia guarda el de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Lo vuelvo a repetir, la justicia, ¿qué justicia? La justicia que Dios nos da, nos guarda al de perfecto camino. No está refiriéndose a que nosotros, de hecho la otra versión dice, al que anda en el buen camino. ¿Por qué? Porque el camino es Cristo, ¿recuerdan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La justicia que nos es dada de Cristo, que es la que acepta a Dios, y por eso nos cuida, nos protege. Y cuando dice guarda, es la obediencia. Es decir, que ya recibió la victoria, ya camina por fe y está firme. Y todas esas tres cosas, la victoria ha sido por Dios, camina por fe, por lo que Dios ha hecho, y se sostiene firme, se mantiene firme, porque Dios así lo guarda, lo cuida, ¿no? Pero el que hace impiedad, el que regresa a lo mismo, el que vuelve a edificar su Jericó, es destrucción, ¿no? Entonces, este capítulo creo que aquí lo puedo cerrar. Vamos a ver si la siguiente semana, no sé si lo podemos todavía ampliar más con el libro de Filipenses, que habíamos estudiado. Bueno. Sí, Estamos estudiando el libro de Filipenses los sábados, después de la escuela sabática. Estamos estudiando el libro de Filipenses, y ahí también está esta relación con Josué 6. Entonces tal vez podemos volver a repetir estos tres pasos. Los repito para finalizar. Sí. Los tres pasos. Número 1, la victoria ha sido dada por Dios, caminando en fe, no por las circunstancias, sino por lo que Dios ha hecho, y nos mantenemos firmes, es decir, que las tentaciones son vencidas, los hábitos son dejados, los vicios son abandonados, porque ya Dios nos guarda. Pues gracias por estar con nosotros durante esta sesión de transmisión en esta ocasión del libro de Josué, el capítulo 6, de los versículos 16 al 27. Pero ojo, por favor no nos dejes aquí nada más. Yo creo que sí sería interesante ver esa parte de Filipenses que se acomoda muy bien con el libro de Josué. Permítanme decirles que este sábado todavía nos seguiremos reuniendo en Yacatas 398 en la colonia Narvarte, mientras nuestra nueva sede queda lista, ¿verdad? Y pues este tiempo de espera, estamos cultivando la paciencia, una de las virtudes del Espíritu Santo también. La espera es larga. La espera se nos hace más larga de lo que realmente es, pero ya un poquito y estaremos ahí. Esto lo digo porque próximamente estaremos en Avenida de las Fuentes, esa es la avenida, y el número 354 en Lomas de Tecamachalco. Para los que quieren irse ubicando por allí, estaremos en algunas semanas. Ya les avisaremos cuando nos mudemos. Pero mientras tanto, nuestra sede provisional, temporal nada más, es de Yacatas 398 en la colonia Narvarte. Mandamos saludos a varios de nuestros amigos y nuestros hermanos. Juliana, te mandamos saludos. También a Patti, por supuesto.
Y también le mandamos saludos a Wagner, que siempre nos está viendo por ahí. Fred, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Por supuesto, Arlet, qué bueno que estás por ahí pendiente de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Saludos a Rubén, lo extrañamos también en esta ocasión, pero por causas de fuerza mayor no pudo estar con nosotros. Muchas gracias, Job. María Inés también. María Inés, de veras que ella es fiel seguidora nuestra. Por allá está en el estado de Virginia, si no me equivoco, ¿verdad? Un poquito lejos, pero disfrutando de la vida. Hermana Lucy Gatica y Rebeca Montesinos también ahí nos comentaron en la página de Facebook, entonces también saludos para ellos. Gracias, Gustavo, gracias. Pues esperamos que Dios les bendiga y vamos a concluir. Nayeli, si eres tan amable en dirigirnos con una oración. Sí, pues vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por el mensaje que nos has dejado esta noche. Te damos gracias también por todas las bendiciones que nos das, por la bonita experiencia que es para nosotros ser parte de la familia de Las Lomas. Y te pedimos que pues todos los que nos acompañan y todos los que nos siguen lleguen con bien a sus hogares y pues que cerremos bien esta semana. Gracias por todas tus bendiciones. Te lo decimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén.